una nueva emisión de Dimensión Documental, el programa que difunde, debate y reflexiona sobre el cine documental argentino y del mundo. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de Miriam Angueira, documentalista, realizadora y fotógrafa. Y Miriam, bienvenida entonces a nuestro programa de Dimensión Documental. Y queríamos conocer, o hacer conocer, mejor dicho, a los espectadores un poco tu obra y plantear de un principio cuál fue tu formación, dónde estudiaste, cómo fue que elegiste el camino del cine y video documental. Bueno, primero te agradezco el espacio, a todos los compañeros. Segundo, bueno, te cuento con respecto a cómo es mi inicio, ¿no? En realidad vengo de la pintura, de Bellas Artes, de otro espacio, y luego estudié la licenciatura en publicidad buscando un poco una forma comercial de sobrevivir, porque con la pintura no iba para ningún lado. Y después, intentando buscar que esas imágenes estén en movimiento, empecé en la Escuela de Cine de Avellaneda. Y ahí se me cambió toda la perspectiva, digamos. Yo entro a mediados de los 90, el país ya empezaba a tener estos conflictos sociales, y Avellaneda, donde había muchos docentes y realizadores que estaban un poco en el tema social, que ya venían, como en el caso de Humberto Ríos, que fue un poco el tutor de mi tesis, ¿no? Que venía ya de la década del 60 y de otro tipo de militancia, son los que me ayudaron a abrir un poco un nuevo panorama, te diría. ¿Y vos de entrada te orientaste hacia el documental sí. o estabas con otras búsquedas? No, yo desde el comienzo quería ser documental, porque como te decía, venía de la plástica, había hecho algo de publicidad, en realidad terminé la licenciatura, pero no me encontraba en ese espacio. Inclusive me planteaba, digo, ¿qué voy a vender? Tomates, ¿viste? Publicidad de tomates toda mi vida, y no le encontraba sentido a por qué hacía ese tipo de trabajos. Y con toda esa crisis un poco interna llegué a Avellaneda. Y quería hacer documentales, eso siempre lo supe, pero pensaba en un documental televisivo, en un documental más relacionado con la naturaleza. Tenía un tío que era ornitólogo, entonces desde muy chica también estaba con el tema de las aves y de otro tipo de... digamos, nunca pensé que iba a hacer cine político. No soy como otros compañeros que vienen del cine militante. Para mí fue un cambio de mirada, te diría. Y eso me pasó, bueno, estaban ustedes también en Avellaneda, la gente de Boedo, la gente de otros grupos que estaban haciendo trabajos sociales. Habían grabado otras represiones que habían en el país en ese momento. Y bueno, todo eso me movilizó y hice mi primer documental ahí, que fue No se fía, que era sobre los almacenes de la zona que cerraban. Y distintos profesores que estaban ahí me dijeron, bueno, pero esto hay que mandarlo a los festivales. Ahí pasó a Brasil y después pasó a Uruguay. Y ese cortito de 10 minutos se empezó a mover. Y un corto que planteaba, digamos, la supervivencia de los almacenes frente a los hipermercados. En ese momento habían puesto el Carrefour ahí en Avellaneda, se había quedado todos los almacenes de la zona cerraban, y nosotros, bueno, dijimos, vamos a hacer un corto sobre qué. En ese momento nadie quería hacer documental, porque hay que decir eso también, ¿no? El documental estaba visto como un género menor dentro de los estudiantes de cine. Yo me acuerdo que éramos 30 en el aula y había 2 que queríamos hacer cine documental. Y eso estaba bueno por un lado, porque los que dirigíamos éramos nosotros, ¿no? Cuando decía, ¿quién va a dirigir el documental? Nadie quería. Bueno, yo. ¿Entendés? Y bueno, buscando una idea surgió esa. Es un trabajo muy simple, VHS. Bueno, al año siguiente también otra vez, ¿quién quiere dirigir documental? Nadie quería, hice el corto de Inmigrantes. Otra vez con Inmigrantes se empezó a mover por un montón de lados. Entonces ya empecé como a encontrarle eso de que lo que hacía lo podía difundir, lo podía ver otra gente. Me empezó a encontrar sentido con respecto a qué tipo de narración hacía también. Y bueno, un poco siguiendo esa línea, llego a tercer año, Humberto Ríos como docente, y ya a esa altura ya sabía que quería hacer cine social. Lo tenía casi definido, había colaborado con muchos compañeros.
entre ellos me había encontrado en una de las proyecciones con el grupo de cine insurgente que me había ofrecido proyectar mi película en cortos, digamos, en festivales que hacían ellos, en muestras, la gente de la tribu. Y bueno, busqué la tesis, de lo que iba a ser la tesis de la Escuela de Cine de Avellaneda, y gente amiga de TEA, porque a todo esto también pasé por TEA un año. Cuando pasé por TEA también, justo estaban haciendo el documental que hizo Cartoiría sobre 20 años, 20 poemas, 20 artistas, sobre Madres de Plaza de Mayo. Y eso es una cosa también que me gustaría destacar. Yo dije que lo que me abrió la cabeza fue Avellaneda, pero hubo un clic antes, porque cuando hicimos ese trabajo con un compañero peruano que estaba estudiando en Avellaneda, nos pidieron si podíamos ir a limpiar el archivo de madres, que en ese momento no estaba la universidad, ¿no? Uh-huh. Y era en una especie de mueble chiquito, las madres tenían VHS, todo sin etiqueta, ¿no? Nosotros con Juan Carlos Cárdenas limpiamos todo ese archivo y parte de ese material se digitalizó y después lo usó Emilio para hacer el documental, ¿no? También eso también, ¿no? Haber visto todo ese material te empieza a conmover, ¿no? Uh-huh. Y entonces llegás, digamos, terminando la carrera con esta idea de hacer un largometraje. Llego con esa idea, llego con la idea de decir, bueno, tengo que dar un paso más como realizadora. Ya había tenido la experiencia de los cortos y quería, realmente dentro de la escuela Humberto era como un referente, ¿no? Y yo quería que él fuera el tutor de mi tesis y quería aprovechar su cursada para eso, para realizar el trabajo. Entonces buscando, decía, con el tema de TEA, porque hablando con amigos de TEA, había dos que eran correntinos, y que, bueno, en realidad varios, pero Leandra sobre todo, que era correntina, Leandra Estibanelo, que me empezó a contar un poco la problemática de la provincia, me empezó a traer material de amigos de ella que grababan, y ahí me enteré de lo que pasaba en Corrientes. Y ahora vamos a ubicarnos temporalmente. 99. El año 99, provincia de Corrientes, ¿qué es lo que estaba pasando? Corrientes se incendiaba, era una provincia que durante 6 meses no se pagaron los sueldos ni de los maestros, ni de los médicos, ni de los enfermeros, ni de la gente de administración. Había marchas todos los días, se había hecho un acampe frente a la gobernación, de lo que se llamó después la Plaza de la Dignidad. Uh-huh. Se marchó durante 6 meses cortando lo que era el Puente General Belgrano. Realmente era un caos la provincia. Uh-huh. Estaba en ese momento gobernando Tato Romero Feris. Y en el país todavía estaba Menem como presidente, todavía no había subido. Años o meses de Menem, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. El 28 de julio, si mal no recuerdo, fue la primera represión que tuvo Corrientes, uh-huh, que acá mucho no se habló en Buenos Aires. Y la gran represión fue el 17 de diciembre del 99, el 17 de diciembre del 99, sobre el Puente General Belgrano, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde la policía o francotiradores asesinan a manifestantes, ¿o fue posterior? Ahí es donde sí se dice un poco eso. En realidad es la gendarmería que asume, digamos, que llega al puente, algunos hasta disfrazados adentro de los camiones, porque había una serie de camiones ahí que quisieron romper la manifestación. Y bueno, creo que fue 3, 4, 5 de la mañana, fue un operativo como en la época de la dictadura, se empezaron a meter en la casa de la gente, bueno, fue una represión tremenda en el puente, y ahí muere Mauro Ojeda y Francisco Escobar, que todavía están impunes, todavía no sabemos quién los mató. ¿Quién los mató? Y que eran 2 autoconvocados, ¿no? Bien, miren, ahora en el segundo bloque nos vas a contar un poco cómo fue el rodaje
y qué implicancias tuviste con esta experiencia tan fuerte, Dale. Corrientes.